distintos en el gobierno. Cristina me preguntó cuál era la diferencia entre ella y su marido. Su marido ya había fallecido. Es el esquema de la conducción. Dijo, a ver, Moreno, usted que está desde el arranque del gobierno, dígame cuál es la diferencia entre cómo conducía mi marido y cómo conduzco yo. Claro, una pregunta ahí tiene uno dos alternativas, o dice lo que piensa, claro. En general, uno sí dice lo que piensa, por eso ocupa el lugar que ocupa de borda, digamos. Siempre es más sano decir lo que uno piensa, si quiere transitar. Pero bueno, no fue como nos formaron los mayores, entonces, porque finalmente nos formaron los mayores, está bien, un esquema social, nos formaron los mayores en ciertos principios y valores. Entonces dije, mire, el tema fundamental de diferencia es que Kirchner hablaba al final y usted habla al principio, y entonces se llena de alcahuete, porque cuando vos hablas al principio, el segundo que habla te dice que sos bárbaro. Cuando vos hablas al final, los caballos ya caminaron, trotaron, ya. Cada uno dijo lo que le parece que está bien, no necesariamente lo que está bien, lo que parece que está bien. Cuando hablas al principio, es un lío vaso. Ahora, en los momentos de reflexión, es importante hablar al final. En los momentos de ejecución, se habla al principio, claro, todo depende en donde estemos. Si estamos en la construcción del conocimiento o estamos en la acción donde es la operacionalización del conocimiento. Acá, la reunión pasó por los dos lados. Pasó por el conocimiento ya construido, donde tenemos que salir a la operación, y después la reflexión de Marta, donde fue la construcción del conocimiento. Claro, el tema es que estamos encarando el 2019, entonces me da la sensación que en las próximas semanas, meses, estamos en operación, que también va sobre la reflexión de los puntos que planteó Marta, pero Pimpi, lo que dijo Alberto tuvo una mirada sobre la mujer desde lo masculino, se arman también esos debates. Pero me da la impresión que en la construcción de este conocimiento que estamos haciendo sobre lo femenino, lo masculino, todas esas cosas, por ahí nos tenemos que hacer cargo del gobierno. Y es muy importante, si el que se hace cargo del gobierno dice todas, todos, todo eso, dice todes y llama eso. Pero al margen de cómo encare, que sería así, compañeros, compañeros, compañeres, pero decía compañeros, todos se sentían involucrados. Bueno, después vino Cristina, dijo todos y todas, eso de Evita no lo sabía. Sí, yo que en la Escuela Superior de Guerra, en los discursos, empezaban compañeras. Compañeros, muy bien. Y ahora no sé. Pero después hay que salir a la cancha con acciones políticas y darle de comer a la gente, y no en ollas populares. Se supone al menos que por ahí en 60, 90 días no tenemos otra alternativa. Si es que hay comida para meter en la olla popular, no la haremos por garantizada. Para angustiarlos un poco.
no den por garantizada la comida. Esto es muy interesante cuando uno debate con los muchachos de desarrollo social. Los muchachos de desarrollo social y las muchachas dan por supuesta la comida y presuponen que lo que no hay es plata para comprar la comida. Pero bueno, es difícil no dar por supuesto la comida, pero yo les digo que no den por supuesto la comida. Puede no estar la comida, no la plata para comprar la comida, que eso es una estupidez, sobre todo para los economistas y los economistas peronistas. No hay ningún economista peronista que vaya a pensar que no va a estar la plata para comprar la comida, eso es una tontería. Sorprendentemente los economistas peronistas estábamos discutiendo si va a estar la comida, no la plata para comprar la comida, es una diferencia abismal. Pero hay que tener una capacidad de abstracción superior a la que normalmente tenemos para darnos cuenta que por ahí no es que falta la plata para comprar la comida, sino que por ahí no está la comida porque esté la plata. Y entonces empezamos a profundizar sobre el rol del dinero, el oro, el intercambio y lo que es efectivamente la riqueza, y capaz estamos entrando en el estado de disolución que hace que no esté la comida. Culpa de estos bestias, por lo cual es bueno, como dijo un compañero ahí, que se vaya cuanto antes, porque si va a faltar la comida, porque no están las empresas que hagan la comida, es preferible que se vaya cuanto antes. Y ahí tenemos algunos temas serios que se nos mezcla con lo táctico, porque en el grupo de los gobernadores sobran los candidatos. Por lo menos hay 2 o 3 candidatos. Pero en el grupo de Cristina y de Patria hay un candidato para por lo menos 2 puestos, con lo cual violenta el sentido común. No puede haber un candidato para 2 puestos, sobre todo si son de tracto sucesivo, porque tengo que tomar la decisión de en qué puesto pongo a mi candidato. Si yo tengo variados candidatos para variados puestos, es el problema de articular una relación biunívoca de uno por uno. Y ahí el problema es a qué candidato le toca a cada puesto. Esa es una discusión que se da, se resuelve en consenso o en un interno. Si tengo un candidato para 2 puestos, tengo que elegir dónde lo pongo. Si elijo mal, tengo un problema. Por ejemplo, si yo tengo el mismo candidato para asumir el gobierno de transición, que va a durar 8 meses, 9 meses o 10 meses, o 12, suponiendo que arranca el 1 de enero y termina el 10 de diciembre, el candidato de transición. Tengo que resolver hoy si quiero que Cristina sea el presidente de transición. Si la política es transformar la realidad y algo de la política tiene que ver con la voluntad, si el compañero lo expresa desde la voluntad, quiero que se vaya, y yo lo expreso también desde la voluntad, pero desde la necesidad de no quedarme sin comida, entonces tengo que resolver si quiero que este gobierno deje de ser gobierno el 1 de enero. Si la política es la voluntad en acción para transformar la realidad, y la realidad es este gobierno y este es un grupo que hace política, está en nuestro deber ser querer transformar la realidad de este gobierno y que deje de ser gobierno. En todo caso, que no sea a través de métodos crueles o violentando la ley y el orden de la Constitución. Pero está en mi voluntad como ser político transformar la realidad y por lo tanto este gobierno no está determinado que termina el 10 de diciembre. Si es dentro de la ley y el orden, distinto es si uno convocara a hechos violentos que vulneraran el Código Penal, por ejemplo. Pero si no es así y es en el marco de la ley y el orden de la Constitución, yo tengo derecho a plantearlo y que esto se escuche
en esta grabación que estamos haciendo. Porque para eso hago política, que es la voluntad de transformar, mi voluntad en acción para transformar la realidad, sino para que hacemos política, sino para transformar la realidad. Si la ley me permite transformar la realidad más allá de los tiempos constitucionales que le dan a un mandato, y la ley me lo permite, si hay una ley de cefaría, hay un montón de cosas. No es que estoy violando la ley. Ahora, eso sí tenemos muchos candidatos, o al menos dos, uno para ahora y otro para después, porque nadie dice que el de transición, que supongamos que empieza el 1 de enero, el 1 de febrero, el 1 de marzo, llega hasta el 10 de diciembre, tiene que ser el mismo que el que siga el 10 de diciembre, porque en el medio va a estar la voluntad nuestra de una campaña, y vamos a ir a las elecciones y vamos a elegir al presidente definitivo por 4 años. El de transición no lo elegimos nosotros, lo elige la Asamblea Legislativa. Nosotros generaremos las acciones políticas para que se junte la Asamblea Legislativa y me elija un candidato de transición. La ley dice que puede ser diputado, senador, gobernador o cualquier cargo electo de este nivel. Pero también se puede juntar la Asamblea Legislativa, cambiar la ley de acefalía y después, o sea que no tiene importancia. Lo que diga la ley puede ser cambiado 10 minutos antes de la discusión aquí. O sea que las cartas están hechas. Puede ser cualquier argentino. O argentina. Pero Cristina reúne los requisitos de esta ley de acefalía, porque es senadora electa. El problema es que si es presidenta de transición, fue Dualde, si no le va bien, capaz no es la definitiva. Estamos en un problema. Pero también estamos en un problema si se elige otro de transición, que no es Cristina, y le va bien. Porque si le va bien, tiene todo el derecho de ser el definitivo. Ese problema no tenemos los que tenemos muchos candidatos. Ese problema lo tiene el que tiene un solo candidato. Porque no sabe si ponerlo ahora o ponerlo después. Por suerte, no es en este espacio que tenemos que tener esa reflexión. Pero sí es en este espacio que tenemos esta reflexión para saber por qué algunos están militando que este gobierno llegue al 10 de diciembre. Por ejemplo, Álvarez Agis, cuando dice que la política monetaria de este gobierno es extraordinaria. Cuando el sentido común dice que si hay algo malo en este gobierno es la tasa de interés de 20, 30, 40 puntos reales, que es la tasa de interés menor la inflación. No hay economía que pueda funcionar esto, ya es un problema técnico, el sentido común, pero se entiende si yo tengo un candidato para 2 cargos y no sé dónde ponerlo, porque las 2 posibilidades están jugadas. Si lo pongo antes y me va mal, la pierdo para siempre. Si dejo que venga otro y le va bien, también la pierdo. Ese es el problema de tener un solo candidato. Lo mismo le pasó a Lula. Por eso Perón en esto fue sabio y dijo primero la patria, después el movimiento, por último los hombres, por los nombres, como dicen ahora. Como nombre ya termina en E. Evito el problema. La persona que termina. Persona. Bueno, persona también. Termina en A. Y termina en A, de paso le ganamos una. Este es un tema de reflexión interesante para que empecemos a tratar de ver cómo se va articulando esto y qué es lo que nos está pasando. Y por qué la voluntad de transformación de la realidad de cortísimo plazo no está en el espíritu progresista, que anida en un espacio del peronismo también, o combina en un espacio con parte del peronismo. No hay voluntad de transformación de cortísimo plazo, hay voluntad de transformación en el ciclo final, pero no ahora. Por eso los discursos, es muy interesante esto, que lo que parecerían ser los espacios de más transformación son de mediano plazo y no de cortísimo plazo, cuando todos acá estamos conscientes de que nos quedamos sin empresa y esto un año más es un lío tremendo. Siempre dentro de la ley.
La realidad se puede imponer desde la semana que viene en adelante y va a estar al margen nuestro porque no hay una voluntad colectiva de transformación, porque hay un espacio importante de nuestro gran espacio, un subespacio que no tiene esta voluntad de transformación. Y que es muy interesante el debate, donde el progresismo es conservador, o en todo caso Patria es conservador, porque no quiere transformar la realidad mañana y tiene una excusa de los tiempos institucionales, cuando la institución lo que dice es que se puede cambiar, no hay ningún inconveniente, están las leyes, está todo el marco. Lo que yo no auspicio es ningún cambio que no sea dentro de la ley y el orden de la Constitución. Dentro de la ley y el orden de la Constitución vale todo. Es interesante cómo van cambiando. O sea que los que hoy construyan la voluntad de cambio son mucho más revolucionarios que los que no construyen la voluntad de cambio. Siempre en el marco de la ley y el orden. Esto es muy importante, porque si no podemos salir al marco de pelote. Yo no quiero ir al velorio de nadie, ni ninguna historia, ni la expresión que vos cambiás por una escuela, yo no veo esos dedos tirando, pero no importa, no quiero. Pero aparte no quiero violar la ley, ya ellos dicen que la he violado tanto que no quiero darle una excusa más. Así que ese debate nos cambia el eje sobre Pichetto y el pibe de Salta, Tubey, y si votaron o no votaron las leyes de los buitres, no las leyes de los buitres, cambia todo. ¿Vos querés que se vaya Macri o querés que no se vaya? Si querés que se vaya Macri, es tu voluntad política en acción y estás en el proceso de transformación o revolución. Si querés que se quede un año más, son conservadores, no hay alternativa, así está la historia. Los que quieren transformar de acuerdo a la intensidad van desde la evolución a la revolución, y los que no quieren transformar son conservadores. Como el proceso de análisis es un año, durante este año los que son revolucionarios y conservadores pueden cambiar rápidamente, de acuerdo a lo que diga Pichetto, de acuerdo a lo que diga Urtubey, en una reunión cerrada, porque públicamente que van a decir, por ejemplo. Bueno, esto cambia todo. Sí creo que Patria no quiere un proceso de transformación de cortísimo plazo, por lo que acabo de decir, porque hay un problema del lugar de Cristina. Y esto genera un desorden conceptual enorme. ¿Y dónde nos ubicamos? Y eso pasa por tener un solo candidato. No sé si es un problema del grupo ese o es un problema de que conduce el grupo, eso lo sabrán ustedes mejor que yo. Por eso empecé con el tema de la conducción. Y el hablar al principio, el hablar al final, el bajar línea, no bajar línea, es si estamos construyendo conocimiento, hablamos al final, y si estamos en operaciones, hablamos al principio. Pero bueno, en esto estamos. Me parece que desde hace algunos años venimos hablando siempre al principio y eso ha cambiado algo. Resuelto este tema, porque la realidad lo va a resolver, y esperemos a ver cómo evoluciona esto, el peronismo tiene candidatos para la transición, por lo menos dos, y esto es bueno. Hace un año atrás no teníamos ninguno. O sea que ahora tenemos dos, no hay poca cosa. Digo dos por lo menos, que yo conozco, que me lo han manifestado de su propia voz, o sea, voluntariamente me han dicho, me puedo acercar. Después viene la construcción del presidente definitivo, que asumirá el 10 de diciembre, que le viene de una concurso electoral donde va a haber propuestas, y de un ordenamiento del peronismo también, que no es lo mismo que se haga desde la Casa Rosada o desde Mateu. Si es que Mateu existe, digamos, como ordenador, y digo, porque bueno, del partido. Hoy es mucho más fácil de la Rosada. O sea que para los peronistas que estamos desordenados, ordenarnos de la Rosada, porque le hacemos bien al país, le hacemos bien al movimiento, es dos veces bueno, como decía Perón. Primero la patria, después el movimiento. Para el movimiento también es bueno ordenarnos desde la Rosada, dentro de la ley, el orden, y etcétera, etcétera. Y después tenemos que pensar la patria en el mundo que describió India, mientras hay una construcción colectiva de género, del rol de la mujer, de ellos, de ella, de él, toda esa cosa,
que me parece que la sociedad va a ir macerando. Puede ser que el gobierno quiera presentar de vuelta la ley de aborto para marzo, abril, hay que ver si la realidad lo permite. En el medio de la búsqueda de la comida no creo que el Congreso esté discutiendo esto, ¿no? Me parece. Pero bueno, vamos a ver cómo se llega. La voluntad del gobierno puede ser, vamos a ver la realidad lo que dice y sobre esa realidad lo que decimos el resto. En esa construcción de la Argentina, porque Itia hizo una síntesis de lo que fueron estos 3 años de construcción de conocimiento colectivo y alguna síntesis que estuvo haciendo, y ya está más o menos lo de Trump, está claro, lo que pasa en Europa está claro, lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa con Putin también está muy claro, lo que pasa con los chinos también está muy claro. Y ancado lo que decía Alberto sobre, también lo que decía Perón sobre la política internacional, que es la única política, y la política nacional no deja de ser una política provinciana, por todo el respeto a la provincia, sobre todo la de Tucumán. Ahí el desafío que nosotros estamos planteándonos sobre los principios y valores y la política internacional es sobre el tema de lo permanente y lo cambiante. Y ahí aparece que algo que yo pido que reflexionemos, esto se estudia en relaciones internacionales, pero no alcanza con graduarse en relaciones internacionales, es un problema de la edad, digamos, son cosas que aparecen con la edad y después de leer múltiples cosas, por eso la edad también tiene su influencia, cómo va almacenando el conocimiento. Y en esto algunas reflexiones con Marta que ya manifestado algunos años atrás, sobre el hombre del mar y el hombre de la pampa, no el hombre del continente. Nosotros como pueblo gauchesco y los griegos, los italianos como pueblo marítimo, y todas las distintas visiones, y los norteamericanos como pueblo marítimo y los rusos como pueblo de la estepa. La pregunta es: ¿qué somos nosotros? Como pueblo mestizo que somos, si somos el pueblo de la estepa, de la pampa continental, o somos un pueblo marítimo del cambio. Nosotros como argentinos nos sentimos gauchos, al margen de la 125. Nos sentimos hombres de las pampas, que se expresa incluso en nuestra comida, que es la carne. Sin embargo, si hacemos bien los kilómetros cuadrados de la Argentina, somos más marítimos que pampeanos. Somos 10 millones y somos 3 o 4 continentales y el resto somos marítimos. Somos tan raros que nuestro sistema de defensa es el ejército, que es solo continental. Nunca tuvimos marina, de verdad. Nadie piensa en la defensa nacional y piensa en la marina, piensa en el ejército. Perón pensó la nación en armas de derecho continental, desde el ejército, él era un hombre del ejército y lo pensó como general. No lo llegó a incorporar como hombre de la marina. Nosotros, si empezamos a pensar la Argentina en una agregación de el mar y la pampa, vamos a empezar a pensar cómo los norteamericanos pensaron su sistema de defensa, que son 5 fuerzas.
infantería de marina no es la marina, no es como acá, que la infantería de marina es de la marina. En Estados Unidos, por eso ese lío de que los infantes de marina también son generales. La marina es la que transporta los infantes de marina y en su defecto bombardea para que desembarque la infantería de marina, que es otra fuerza. Por eso tienen el Pentágono, tienen 5 fuerzas. La Guardia Costera es la química, pero que sería la primera. Nosotros tenemos que pensar desde el sistema de defensa de la Argentina, con el ejército y la marina, con una paridad de fuerzas y de presupuestos y de agrupamiento de hombres, empezamos a pensar la Argentina desde otro lugar. La Argentina marítima inexorablemente incorpora las Malvinas en un devenir histórico que no nos va a tocar a nosotros, pero porque incorpora las Malvinas, la Georgia, y obviamente la Antártida, que va a estar en discusión. Esa Argentina nuestra, cuando nosotros la imaginamos, ya no es un bife de chorizo, ¿no? Es un bife de chorizo y la merluza, un filete de merluza. Cambia nuestra manera de comer. Cambia nuestra manera de ver. ¿No? El único que llevó filete de merluza a Tucumán fui yo. No conocían los tucumanos el filete de merluza, salvo una cosita muy particular. El pueblo no come filete de merluza y ahora debe haber dejado de comer. Pero tiene su lógica porque no hay cadena de frío para que coman filete de merluza los tucumanos, ni los salteños, ni los peños. Cuando nosotros hacíamos pescado para todos, había gobernadores que me decían: no me eché las pelotas porque cuando vos te vayas no tengo más pescado y acá te va a gustar el pescado, como mierda van a comer pescado y langostino, no me jodas. Que no conozcan el langostino. Pero tiene su lógica, si no, ¿quién carajo le lleva langostino a los tucumanos? ¿Cómo le llevamos langostino si no hay cadena de frío? No para llevarlo, sino para que después se conserve para la dieta semanal, si queremos una vez por semana los tucumanos coman langostino. Es un lío de logística horrible. Por eso solo comemos langostino de los porteros. Pensar la Argentina desde ahí es una Argentina absolutamente distinta, y pensar la escuela de cerámica es una cosa extraordinaria si también pensamos por ahí una tecnicatura en la defensa nacional. ¿Por qué no vamos a tener técnicos en la defensa nacional que salgan después reservistas de la defensa nacional, y quizás con un cachito más lo hacemos licenciado y son los oficiales de la reserva? Si son técnicos o suboficial, si son licenciados, claro, solo tendrían laburo si entramos en guerra. No deberíamos entrar en guerra, ningún pueblo desea entrar en guerra, pero por ahí podemos hacer una tecnicatura en la defensa nacional, una licenciatura en la defensa nacional que tenga otras aplicaciones, aparte de accesoriamente ser los oficiales, y donde se complementan con los profesionales, y entonces vamos readaptando la nación en armas a los tiempos, y eso es lo que yo entiendo que puede ser actualización política y doctrinaria, y no que me quieran cambiar la ley de verdad. Eso ya no sería actualización política, sería una cosa distinta, que quieren cambiar la doctrina. La actualización de la doctrina es decir, bueno, está bien, viejo, la verdad que vos fuiste general, en ese momento la Argentina no podía pensar una marina de guerra, una infantería o tener 4 fuerzas, y la verdad, en esa tecnicatura de la defensa nacional
los tiros federales eran extraordinarios. Y lo acabamos de vender. Los nuestros lo vendieron. Una película es para hacer edificios. Tiros federales es el concepto de la nación en armas que hereda el peronismo. El peronismo lo pone en valor, como dirían ahora, pero viene de los conservadores. El tiro federal es una institución federal manejada por el presidente, donde le daba instrucción militar, dominio de armamento a la población, y a la población iba a practicar tiro. No estaba vedado para las mujeres. Lo que pasa es que había que levantar un mouse que pesaba, y aparte cuando tiraba le sacaba el horno para una mujer. Ahora ya hay otro tipo de armas que las mujeres pueden tirar perfectamente. O sea, el dominio de armamento por parte de las mujeres las iguala sin necesidad de que hagan karate y todas esas cosas que hacen, claro, ¿no? Pero hay que ver si quieren. Hay que ver si quieren. Claro, hay que ver si quieren. Bueno, matar al invasor, no matarlo entre nosotros. Por eso, pero hay que ver si quieren. Pero pues esto es un debate, pero sería abierto para el que corresponde. Dominio, digamos. Le pregunté a Guille el otro día si se imaginaba que algún varón iba a tocar el culo a la Rostito. O le iba a llevar a la Rostito a un telo si te quisiera, la Rostito. Y Guille me contestó, seguramente le metería 2 tiros. No había ninguna posibilidad, no había ni a ninguna de las mujeres guardianas, porque no creo, ni a las mujeres de la causa nacional, no creo. Ya vi. No, por eso. Bueno, pero el sopapo sí. Doble. Bueno, eso es va para acá y el sopapo sí. Como la Rostito tenía otra fama, yo creo que ya directamente no, ni creo. Pero bueno, todo está en cómo esto se va armando y cómo lo vamos construyendo. Esto de la Argentina continental y marítima es un desafío interesante, porque cambia la lógica de cómo nosotros vemos a la Argentina y cómo el peronismo adapta la nación en armas y de otros lugares incluso incorpora la educación. Y si esa tecnicatura encima al alumno se le paga, bueno, se le paga para estudiar, es extraordinario. Tenemos un montón de becados. ¿Por qué no vamos a tener becados en una disciplina tan importante como la defensa nacional? Una defensa donde por lo menos por 20 años vamos tan lejos de alcanzar el desarrollo tecnológico, al menos de Estados Unidos, yo creo que más de 20 años. De Europa contamos par y paso con Malvinas, que es lo que me interesa, como nos interesa, digamos, de la Malvinas. De Estados Unidos me parece que un poco. Entonces, perfectamente podríamos disponer de presupuesto para eso y vemos cómo vamos transitando. Pero todo esto es la construcción del modelo de desarrollo que incorpora la defensa y que incorpora la seguridad. Planteo esto porque el tema de la economía está lo suficientemente trabajado. El tema de la defensa y la seguridad no. No hay trabajo colectivo sobre la defensa. Por eso planteo estos temas. Lo que nosotros estamos. Sobre el tema de la seguridad, volver a la Policía Federal. Una Policía Federal. Por ejemplo, imaginémonos una sola escuela de policía con delegaciones de la escuela de policía por provincia, donde la policía provincial y la policía federal, los cursos básicos sean compañeros y después se especializan, ser federal o ser provincial, ser una especialización de un ciclo básico común, donde obviamente las provincias van a tener su policía, los formados en un ciclo básico común por los federales, que después eligen. Entonces, un riojano elige si después quiere ser federal o quiere ser provincial.
principio básico es el mismo. Como conviven durante 2 o 3 años, se termina esa tensión que hay entre... E incluso cuántos de delitos federales tiene que haber para que se ocupe lo federal. Y también la justicia federal que se ocupa de esos delitos federales. Si incrementamos la cantidad de delitos federales, la Policía Federal va a tener más incumbencia. Y ahí hay que discutir cuáles son delitos federales y cuáles son delitos provinciales o distritales para que se ocupe, qué sé yo. Hoy el narco es delito federal, por ahí. Tiene que seguir siendo federal o tiene que dejar de serlo, secuestro de personas o mucho más. Que hay ya un montón de delitos federales, que los delitos que no son federales sean los menores para las policías locales. Claro, eso implicaría la prefectura donde tiene que estar, la gendarmería donde tiene que estar y una gran policía federal que se ocupe de este coso, más los jueces federales que tienen que estar en los territorios. Esto es pensar en la Argentina desde un lugar distinto, que es lo que le debe el peronismo al pueblo argentino, que no lo está pensando con categorías desde la doctrina, siempre desde la doctrina, que es lo permanente. Los principios y valores permanentes son los que no cambian. Eso no significa que no se actualiza la doctrina de los principios y valores permanentes. Sobre todo en este momento que el mundo necesita más peronismo. Esto en el medio de la campaña y quizás de la gestión de la patria, digamos, porque nos tenemos que hacer cargo de la patria, en la administración del día a día. O sea, todo esto al mismo tiempo, pensar el porvenir más lejano, el porvenir más cercano y encima gestionar. Todo eso es el desafío que tenemos en el 19, que eso nos va a llevar la mitad del tiempo. La otra mitad del tiempo es todo, todas y todos. No, eso es menos, eso es casi 2 o 3%. La mitad del tiempo es todo esto que estamos diciendo. La otra mitad del tiempo es el tema que ocupó más de la mitad del tiempo de la reunión que tuvimos. O sea que evidentemente es un tema que está, o sea que hay que abordarlo. Y en esto tenemos que ser humildes y no todos tenemos que hablar de todos los temas. No es obligatorio. Digamos, no es obligatorio. Cuando construimos conocimiento, ahí es el método de Kirchner, que es hablar al final. Entonces, que hablen lo que tienen que hablar y el resto, una vez que se construyó el conocimiento, lo absorbemos. No es que el que conduce tiene que saber de todos los temas, es una estupidez mayúscula. Sino el que conduce, que va a ser el mejor boxeador, el que más tira, es una estupidez esto de todo. Para hacer eso debe ser Alejandro Magno, qué sé yo, con 30 años, no. Ninguno de esto es una estupidez. Conduce un poquitito, es un punto de referencia, es simplemente donde cada uno delegó un poquitito. Yo no tengo ningún pensamiento inteligente para hacer sobre todo, y entonces eso no lo hago. Que lo hagan los que tienen ganas y voluntad y lo tienen que hacer. Y lo que conduce es al final. Si es al final, nunca va a ser porque me enseñó mi hija. Eso es gravísimo. ¿Cómo va a venir mi hija a enseñarme algo fundamental? Si es algo fundamental, no puede haber alguien que enseñe. Es la construcción de conocimiento colectivo. Son muchos errores sistemáticos que se han construido estos años. No porque tu hija no te puede enseñar, es porque si es colectivo, no puede ser uno el que te enseñe, ni el Papa ni tu hija. No hay nadie que te pueda enseñar si es una construcción colectiva. Conocimiento, si es ilustración, es el libro de texto del profesor Víctor. Entonces, lo felicito y su libro sobre la historia argentina que de texto, en que uno siempre va a recurrir.
Pero la construcción de la historia, una historia colectiva, el conocimiento profundo del colectivo, yo entendí esto porque me lo enseñó mi hija, pero es un error conceptual grave. Si te disparó la inquietud, ¿cómo no te va a disparar un joven una inquietud? Sí, pero la construcción del conocimiento colectivo es tu hija, tu hijo, etc. Son miles de reuniones como esta donde vos tenés que estar dispuesto a no hablar y escuchar para que te enseñen. Bueno, es un estado de ánimo muy difícil de conseguir. En el peronismo es sencillo porque como somos irrespetuosos con todos, nuestras fuerzas no son en el progresismo, son más estalinistas. En el peronismo, después que Perón dijo cada uno tiene el bastón de mando, son muy respetuosos con todo y está bien porque es el peronismo de nutrición. Ese conocimiento es el que se va construyendo de los varones y las mujeres que sientan que tienen cosas para decir y el resto escucha, aprende hasta que se sintetice un conocimiento y va. Pero no estamos obligados a todos a tener un pensamiento sobre eso, no es que estamos obligados a fijar, no es cierto eso de que sobre cada tema hay que fijar posición suponiendo que uno es experto y sabe ese tema, no es cierto. ¿Qué podemos saber? O sea, hay temas que uno habla con más precisión y otros. En la construcción de la Argentina, por lo menos, el tema de defensa y el tema de seguridad, creo que es importante que elaboremos y que construyamos pensamiento. En lo económico hemos estado 3 años construyendo pensamiento. Se ha sistematizado bastante. Por eso hay sectores dirigenciales externos a nosotros que han incorporado el discurso. Un poquito más, un poquito menos, pero todos lo han incorporado. Digamos, nos desviaron un poco cuando vino esta estupidez del Fondo Monetario, pero enseguida volvimos. Ya volvimos a la libertad. Y cuando el Fondo Monetario lo obliga a Macri a poner las restricciones, es extraordinario. Ahí esa estupidez de que todo era el fondo, pero ya Macri la pone porque el fondo, digamos. Es extraordinario. Entonces, bien. Eso más o menos está, lo que tenemos que hacer más o menos está. ¿Cómo va a ser el mercado donde va a funcionar la oferta y la demanda? Eso más o menos está. Las medidas instrumentales están. Ese conocimiento incluso fue incorporado por dirigentes sindicales y por dirigentes empresarios. La reunión que hicimos el martes pasado o el otro martes en el Castelar fue buena, ahí hubo hasta grupos económicos, o sea que razonablemente lo que hay que hacer yo diría que es una batalla bastante ganada, no hay, salvo por los economistas progresistas, pero no por el dominio de la técnica o del conocimiento de la disciplina, de lo que hay que hacer o no hacer, sino por eso empecé con un candidato para 2 puestos, entonces me buscan la excusa, que es distinto al otro, ¿está bien? Entonces, bueno, ese es el problema que tiene este muchacho. Y es un dilema, porque no puede haber un candidato para 2 puestos, porque es un dilema. Es como objetivo y los instrumentos, tiene que haber uno y uno, digamos, no puede haber. El tema de defensa, el tema de seguridad son temas muy delicados para nuestro pueblo y tiene que haber una construcción colectiva. Y me parece que eso es lo que tenemos que reflexionar. Hay algunos compañeros más duchos en este tema, que yo estoy escuchando y que son compañeros de la básica, ninguno que viene de ningún lado, ninguna de esas estupidez que fui a aprender seguridad como un neoyorquino. Eso es una estupidez. ¿Qué pasa? De hacer Giuliani con la seguridad en Argentina, eso es una estupidez. Eso no entender cómo funciona. Es tan idiota como traer un economista de Harvard y pensar que sabe la economía argentina. Traer un poli de Nueva York, eso es una estupidez. Con todo respeto para los compañeros que hacen eso, es una tontería. Necesitamos que nosotros reflexionemos y nos mostremos en defensa y en seguridad. Digamos que economía, defensa y seguridad son los 3 elementos ordenadores. No
quiero decir con esto que el desarrollo no es importante, que todo es importante. Da la sensación que este año 2019 esos 3 temas son los que ordenan la gente. ¿Está bien? Dios quiera que no haya ninguna epidemia, ninguna cosa que salud se instale, pero me parece que son esos 3 temas: desarrollo con las organizaciones sociales, los planes, de cortísimo plazo me parece que está logrado. Si hasta esta ley lo hace funcionar es porque está bastante logrado, digamos, no me parece que en todo caso la dejamos a esta, qué sé yo, me da lo mismo, qué sé yo. Si el tema es hacer de cortito plazo, de largo plazo es otra cosa. Estoy diciendo los próximos meses, no es que uno dice, no, miren, esto es un lío que no, pero defensa, seguridad, defensa por obvias razones, seguridad es una necesidad y la economía debe ser. Economía está trabajado, defensa hay que trabajarlo, hay que pensarlo, y seguridad hay que pensarlo y convoco a que esto lo hagamos. No me metí ni en comunicación ni en ninguna de esas cosas porque desde la Rosada no comunicábamos tan mal, por ahí no fuimos, pero cuando se está en la Rosada, no sé, es muy fácil comunicar desde la Rosada. No es, muchachos, no es tan complicado, se va a poder hacer, pero bueno, si alguien piensa que ahí es el tema, por eso, bueno, se ponen a trabajar y lo hacen, no veo que sea una demanda social la comunicación, no me parece que es una demanda de todo. No me parece, no veo a la gente diciendo lo que pasa es que me comunican mal. Algunos de los cuadros nuestros pueden pensarlo, pero digo que no lo hagan. Digo, yo estoy pensando desde mi pueblo cuáles son las demandas que tenemos que satisfacer. Tenemos que satisfacer la economía, pero eso en 3 años de trabajo razonablemente lo tenemos. Tenemos que satisfacer defensa y seguridad, y eso, defensa no es la gente, pero es algo que se viene, lamentablemente. Seguridad sí. Hay que pensar no cómo comunica el gobierno, es cómo el pueblo argentino se generan las instancias para que se pueda expresar. Está más. Yo estoy pensando el peronismo en el gobierno, si es. No, por eso está perfecto. en el otro no, ahora yo pienso para. Perfecto, bueno, eso hágalo. Yo estaba pensando en el 19, era trabajo para el 19. Digamos, para más adelante lo hacemos, pero yo estaba pensando en el 19. El trabajo que tenemos ahora a partir de la semana que viene. Que son las tareas que vamos a poner en marcha. La posibilidad de estar gestionando la patria, o sea, administrando los recursos nacionales, teniendo al bien común, pensando el modelo definitivo en términos económicos y la defensa y la seguridad. La comunicación incorpora lo que vos estás diciendo para los expertos. Que lo defensa y seguridad lo planteo porque sí me parece que es un tema que viene y no hay ninguna posibilidad de defensa desde lo profesional y de los temas tecnológicos. Estamos muy atrasados y no estamos en condiciones de encarar ningún conflicto, ninguna situación desde la tecnología, estamos lejos. La nación de la defensa desde la pobreza, digamos, que vamos a tener, no hay otra forma. Es coloquial, hacer la guerra, Dios no lo permita, pero es coloquial. Mucho generalizado. Y por último, mientras gestionamos, mientras esto, construir la victoria en las elecciones, que no nos falta tanto, porque finalmente fue 52 a 49, 51 a 49, son 2, pero son. Fíjense que perdimos, la consigna fue durante todo el 2016, el hablarle al que no era nuestro, era hablarle al radical o al progresista, pero sobre todo al radical. El progresista se suponía que estaba. Era cómo le hablamos al otro que no nos votó porque pensábamos en un radical. Y en realidad lo que había que hacer
creo que lo hicimos únicamente nosotros, era hablarle a los sectores religiosos que no nos habían acompañado y a los sectores nacionalistas que no nos habían acompañado. Los sectores religiosos, por menos que sean, yo creo que el pueblo argentino es 90% religioso, pero hablando a los religiosos que no nos votaron, supongamos los evangélicos, que es el 10-12%, ya le ganamos. No le hablamos a ellos. Ellos tuvieron que venir porque se dieron cuenta que Macri es un ateo militante. O sea, quiere que el pueblo argentino deje de creer en Dios. Ateos hay acá, no hay ningún inconveniente, y agnósticos también, y no tenemos ningún inconveniente, y son nuestros compañeros y los queremos. Lo que pasa es que no militan el ateísmo, no quieren que yo no vaya a misa, no vienen todos ellos, dejar de ir a misa, sos un tarado, no entendés nada, sos un metal. ¿Cómo vos que estudiaste seguís yendo a misa? No me vienen. Este es un gobierno que sí, y que es extraordinario la imagen de Durán Barba y Berbisky diciendo que se divierten juntos. Se divierten juntos puteando al Papa, hablando mal del Papa, lo mismo hablando. Y dicen que son amigos, que es extraordinario, porque finalmente son las dos caras de la misma moneda. Pero los sectores religiosos vinieron y lo que hay que tratar es de no expulsarlos. Si vienen y hacemos definiciones de nuestros movimientos que son extraños, anda pipi, tranquila, anda que ya termina igual, pero anda. Felicidades. Chao. Sí, al menos tenemos que tratar de no expulsarlos. Y hay definiciones que se han dicho del movimiento nacional y popular que expulsan a los sectores religiosos. Eso es una estupidez. Es una estupidez. Es definir y que venga, en vez de definir lo amplio para abarcar. Es propia de una cabeza distinta a lo que nos enseña la doctrina. El movimiento tiene que tener una definición amplia para que incorpore a todos, no estricta para que no contenga o en todo caso reeduque para que contenga. Eso es sectarismo. A que pienso distinto le hago la cabeza. Si la definición no incorpora, y hay redefiniciones que estamos haciendo que no incorporan los sectores religiosos, porque ponemos contradicciones que los excluyen. Y lo mismo con el nacionalismo. Esta redefinición de la Argentina continental y marítima incorpora a los sectores nacionalistas más complicados con nosotros que era la Marina. Pero en la medida en que uno redefine la Argentina, los incorpora, no los excluye. Es muy interesante, hay una reacción de esos sectores de la Marina y es interesante. Pero bueno, si esto lo hacemos, al 49 que tenemos, sumamos cualquier porcentaje de sectores religiosos que cambien de voto, porque como este es un gobierno ateo, vienen para este lado, los sectores nacionalistas, vienen cualquier. ¿Por qué el 49 que nos votó no va a dejar de votar? ¿No tiene por qué? Tenemos que incorporar. ¿Qué incorporamos? Radicales. Hacemos un esfuerzo enorme para incorporar radicales, entonces reproducimos a Moró, o ya lo multiplicamos, o y le damos protagonismo y todo eso, o convocamos a los sectores religiosos. Cualquier porcentaje de los sectores religiosos que dejen de votar allí, voten acá, ya no hace una diferencia extraordinaria, porque es 1% que tiene que cambiar para empatar. Si 4% ya le ganamos, le ganamos por 2. Pero si supongamos que 10% nos votan a nosotros, ya es extraordinario. Son 10 que bajan allá, 10 que vienen acá. Supongamos que 10% del sector religioso que acompañaron a ellos pasan de 52 a 42. Y nosotros pasamos de 49 a 59 solamente convocando a los sectores religiosos. Pero no es tan difícil.
convocar a los sectores religiosos. ¿Cómo va a ser difícil? Si está en nuestra naturaleza, es mucho más fácil que convencer a un radical. Es mucho más fácil. Y nos evitamos incluso tener una discusión profunda con los sectores nacionalistas que a veces son complicados por el... Nos ha pasado a nosotros. Miren, muchachos, que yo me sumo acá, pero mi familia bombardeó la plaza. Eso nos ha pasado y hemos aplaudido al compañero. Pero es bravo. Con los sectores religiosos, en la militancia, es mucho más fácil. Pero es mucho más fácil. Imagínense 10 puntos que pasan de aquel lado para... Y hubo 10 puntos que votaron ayer, y sí, si no, ¿cómo llegaron a 52? No llegan de ninguna manera, miren. 25% de radicales, 15% de gorilas, suman 40, ¿cómo llegaron a 52? Con estos sectores, que parte es el peronismo, aparte... Pero los sectores religiosos hicieron campaña en la provincia de Buenos Aires. Pero miren qué fácil, en vez de convocar a los radicales y de hacer un discurso para los radicales, convocar a los radicales. No lo hicieron, lo hicimos nosotros. El aporte que hemos hecho nosotros es extraordinario en términos de esta construcción que es el sectus. Pero a su vez con la brigadier que hemos convocado al nacionalismo también. Y estamos reescribiendo, estamos reconstruyendo la historia del peronismo cuando al general Perón en el 72 lo fuimos a buscar todos. Fue el CDO y Juventud Peronista a buscar a Perón. Por eso no vamos a tener ningún problema en hacer un homenaje con nuestro compañero Brito Lima, porque se lo hacemos desde nosotros. Los que después nos peleamos con ellos, le vamos a hacer un homenaje a Brito Lima, sería una estupidez anclarnos en esa pelea. Desde nosotros le vamos a hacer un homenaje. Porque la hija de Brito Lima empezó a trabajar con nosotros, al menos intenta acercarse y le vamos a dar la bienvenida, le vamos a hacer un homenaje a su papá, que no, si trajo a Perón junto con nosotros. Después tuvimos unas dificultades a divino botón, porque no tuvimos capacidad de discernimiento. Como ya dije alguna vez, ninguna de las dos patrias era posible, ni la socialista ni la peronista. La socialista porque no lo querían los gringos, y la peronista porque no la querían los gringos ni los soviéticos. Por eso Perón enseñaba lo del tiempo, y ahora el tiempo pasó y estamos en condiciones de hacer un homenaje a Brito Lima y se lo vamos a hacer. Hemos pedido a Blanco que lo organice con la hija de Brito y vamos a estar nosotros que quieran venir. Pero cuanto más vayamos de la vieja época, más sincero va a ser el homenaje y más interesante. Claro que hay un montón de cuitas que tenemos, ¿cómo no vamos a tener, muchachos? Tenemos un montón de cuitas, pero la patria está por encima de eso. Todo eso tenemos que hacer. Y nosotros hemos definido una táctica política correcta, por eso podemos hablarle a patria en estos términos. Esto imagínate que se está grabando y va a circular. Y nos atrevemos a hablarle a patria y le hablamos a Cristina. Y está muy bien, porque se le está hablando bien, diciendo, miren, para acá viene la bala. Y como tenemos 3 años de antecedentes, donde razonablemente lo que construimos demostró que para ahí va la bala, podemos decir, mirá, la bala sigue siendo para ahí. Y es necesario que trabajemos los sectores religiosos y los sectores del nacionalismo, y por ahí con eso hasta llegamos a 60% de votos. Es un triunfo extraordinario. Pensemos que Perón sacó el 63. Sacar lo que sacó Perón sería... Pero bueno, eso era Perón. Pero Perón sacó el 63, no sacó el 80, sacó el 63. O sea, que alcanzar a Perón sería... Pero si no alcanzamos, sacamos el 57, 58, 60, 61, sería extraordinario. Con los sectores religiosos y con el nacionalismo estamos en condiciones. No de ir a convencer a un radical, a la gente que es mucho más fácil. Porque aparte ellos se están acercando. Todo esto es lo que tenemos para el 19. Y todo esto es un debate muy profundo que, como siempre hicimos desde que salimos a construirnos como agrupación, como punto de encuentro, lo hemos hecho en estos 3 años. El colorario de estos 3 años
es lo que hicimos el viernes pasado, que fue una cena muy fuerte. Fueron más de 1000 y pico de personas y faltaron como 1000, faltaron todas las mujeres de la provincia, faltó la mitad de la capital, muchos de los que están acá no estuvieron en la cena, así que había como 1000 y pico y faltaron pilotos. Y todo eso, Capital y Gran Buenos Aires, es una banda interesante que haya 2000 y pico de tipos que se pueden organizar, porque la estructura organizacional nuestra es para conducir los destinos de la patria, no es un problema de los cargos, es para conducir. O sea que tener 2000, 3000, 5000 tipos en el país viendo más o menos lo mismo es interesante. Y eso lo hemos conseguido. Más lo que se están acercando ahora. Hoy, por ejemplo, vino toda una estructura del Partido Fe, que es el nuevo Partido Fe, que es toda una estructura armada de las distintas secciones de... Son peronistas que no estuvieron con nosotros, no es que tuvieron otra cosa, hay que aguantársela, pero algo no estuvieron con nosotros. Todo eso se va a armar. Es muy interesante lo que está pasando. Teniendo claro que los veteranos que estamos hoy como punto de encuentro son las últimas batallas que vamos a librar y que ni siquiera vamos a tener un protagonismo, salvo que el pueblo se corre. Con esto voy terminando. No hay discusión en la Argentina de quién es Bolsonaro. Si la Argentina se corre, Bolsonaro soy yo, no hay otro. No es Olmedo, no es Lacateón, no. La diferencia es que yo no soy un capitán del ejército, ya soy un general viejo. Ya somos, porque tenemos una formación especial a los 14 años, no hacer política. Entonces, esperemos que la sociedad no se corra, que siga como está para acá. Pero si se corre, Bolsonaro somos nosotros. O sea, nosotros somos de verdad lo nacional y popular, revolucionario de una doctrina de la comunidad. No somos neoliberales como nosotros. Somos de verdad el nacionalismo revolucionario. Somos de verdad lo que viene. O sea que si están ahí dudando quién va a ser, no, mire, somos nosotros, pero somos de verdad, no esa tontería que lo que va a incorporar son los viejos ministros neoliberales del PT en este gobierno. No son de verdad nada. Brasil va a entrar en un lío muy grande, pero muy grande. Por eso el tema de la defensa, muy grande. Lo que nos pasó a nosotros, ahora en estas contradicciones que nos desangramos, viene con Brasil. No es ninguna solución para Brasil. Lo que pensaban que era, esto lo va a meter en un lío enorme a Brasil. Enorme. Con lo cual se va a desestabilizar la región muy fuerte. La desestabilización de la región no la puede hacer ningún país, pero sí la puede hacer Brasil. No es que Bolivia o Paraguay puede desestabilizar, Uruguay, eso son tonterías, eso no desestabiliza nada. Como Che Guevara en Bolivia no desestabilizó nada porque no podía, no había envergadura. Pero Brasil desestabiliza de la misma manera que desestabiliza la Argentina o Venezuela se desestabiliza. Brasil va a desestabilizar porque es frontera con todos los países. ¿Está bien? Brasil es frontera, salvo con Chile, es frontera con todo. Con lo cual ahí sí se desestabiliza. Y lamentablemente, con Bolsonaro, que no es serio esto, va para ahí. ¿Está bien? No es serio. Lo que viene en Brasil no es serio. Y cuando digo el Bolsonaro, estoy pensando cuando el país se corre al borde y que necesitamos un emergente. Bueno, eso somos nosotros. Esperemos que así no tenga que ser, así que nos mantenemos donde estamos y trabajamos el 2019 en esta situación. Prepárense, por si el peronismo se tiene que hacer cargo en un gobierno de transición. Prepárense para hacerse cargo del gobierno definitivo. Prepárense para ir pensando en la defensa y la seguridad.
prepárense los que tengan voluntad con la comunicación y el resto de los temas, prepárense en la aprehensión con H de los principios y valores permanentes, y de esos principios y valores permanentes en la actualización política y doctrinaria, pero de los principios y valores. Tienen mucho trabajo en el 2019. Lo dijimos en el 2015 cuando empezaba el 16, y está claro que después de 3 años, 16, 17 y 18, los grupos que hemos construido le han hecho mucho bien al peronismo y le han hecho mucho bien al conjunto de la nación. Por lo tanto, todos ustedes son muy importantes. Es como dijo el general Perón: me voy y les dejo el bastón de mando. El bastón de mando lo tiene, lo que tienen que hacer es ejercerlo. Nunca más en el peronismo va a venir alguien a bajar línea, porque en la construcción del conocimiento colectivo que hemos desarrollado como metodología en estos 3 años, esto se ha instalado. Por lo tanto, cada uno de ustedes es el mariscal que el peronismo necesita. Háganse cargo de la patria, y por eso, porque ustedes se hagan cargo de la patria.